nuestros diálogos vitales tenemos como invitado al doctor Carlos Rondón, pediatra neonatólogo, docente universitario y padre de una bellísima princesa. Carlos, los micrófonos son tuyos. Bienvenido. Gracias primero por la invitación, dos grandes amigas, colegas respetadas y admiradas por mí, como tú, María Laura, y tú, Desiree. Y qué mejor nosotros que formamos parte de este binomio encargados de cuidar a este ser humano tan especial llamado recién nacido en el momento más estresante de la vida, que es el nacimiento. Un ser humano que vive en un ambiente acuático a una temperatura ideal, en un ambiente térmico neutro, en donde la mamá le está transmitiendo no solamente amor, sino nutrientes, energía, células que van a hacer de ese bebé un ser humano completamente sano. Y lo sacamos nosotros un ambiente completamente hostil. Si nos vamos a una comparación filosófica, estamos saliendo de la caverna y estamos viendo la luz, ¿no es así? Un ambiente sumamente luminoso, estábamos a una temperatura de 37 grados y pasamos a un ambiente de 14, 16 grados, 18 grados en el quirófano, en donde estamos separándolo del ser más importante para la vida del ser humano, que es de su madre, y tenemos que actuar, como ustedes decían anteriormente, en ese minuto para favorecer esa transición de una vida intrauterina a una vida extrauterina. Sí, de verdad que es un cambio tan drástico. Y de repente por eso, ¿no? Lo del minuto de oro por ser lo más valioso. ¿Qué papel juega la temperatura en ese concepto del minuto de oro? Bueno, imagínate que estás tú en un mundo perfecto, 37 grados centígrados, y nos enfrentamos a un ambiente completamente hostil, desabrigado, húmedo y con muchos factores a mi alrededor que van a favorecer que yo caiga en hipotermia. ¿Qué es hipotermia? Una temperatura por debajo de 36.5 grados centígrados, y a medida que esta va disminuyendo será esa hipotermia cada vez más severa. Eso va a traer una serie de cambios dentro del organismo del bebito. Por ejemplo, uno de esos cambios es la activación del sistema del reflejo de inmersión o buceo. ¿En qué consiste? El organismo de nosotros es tan sabio que va a cerrar los vasos sanguíneos para mantener el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno a los órganos que nuestro organismo considera más nobles: cerebro, corazón, glándulas suprarrenales. Eso va a ser así por algunos segundos, pero si este reflejo de estrés se mantiene, este reflejo de inmersión o buceo se mantiene, ya paso a una patología severa llamada hipertensión pulmonar persistente del recién nacido o patrón fetal. Lo que tú comentabas en el espacio anterior, la circulación fetal, fíjate que viene la sangre oxigenada de la mamá, pasa a través de la placenta, a través del cordón umbilical, pasa al bebito y por una serie de conductos y canales que están abiertos dentro del útero pasa algo de sangre al pulmón para nutrir al pulmón, porque el pulmón en ese momento no está haciendo ninguna función de oxigenación, la está haciendo es mamá, y gran parte de la volemia al resto del cuerpo, sobre todo al cerebro. Ya cuando nacemos eso cambió, necesito gran aporte de sangre al pulmón para oxigenarse, y esa gran sangre oxigenada, esa gran concentración de sangre oxigenada pasar al resto del tejido. Por lo tanto, al momento del nacimiento, esos conductos y canales deben cerrarse con ese primer llanto, como ustedes dijeron. ¿Qué favorece eso? Una temperatura adecuada, contracciones uterinas y el nacimiento por parto vía vaginal, para que eso ocurra prácticamente de inmediato y ad integrum, ¿ok? Si esto se interrumpe, caemos en el patrón fetal, es decir, el bebito se comporta como que aún estuviera dentro del útero y vamos a tener un paciente con una acidosis metabólica extrema, con un cuadro de estrés respiratorio severo, con atelectasias pulmonares, con hipertensión pulmonar. Su sistema inmunológico va a funcionar en una forma inadecuada y por eso estos bebés que te hacen la hipotermia extrema terminan hasta infectados. ¿Okay? Es un paciente que tiene una altísima probabilidad de fallecer simplemente por tener frío. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros estos pacientes que ningún antecedente materno y de repente perdemos tiempo en quirófano, que me imagino que vamos a hablar de eso posteriormente, y el bebito queda con dificultad respiratoria? Y entonces le decimos nosotros, los neonatólogos, a los padres que cuando los enfrentamos: mira, voy a hospitalizar a tu bebé porque tiene hipotermia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo hipotermia? Bueno,
¿sí? La hipotermia puede producir este distrés respiratorio que tanto le tememos. El hecho de no haber nacido a término después de las 38 semanas, lamentablemente favorece este distrés respiratorio, esta reabsorción inadecuada del líquido pulmonar. Es un líquido que tenemos todos nosotros dentro del pulmón antes del nacimiento, como tú explicaste anteriormente, María Laura. Los alvéolos, esos saquitos encargados de oxigenar a nuestro recién nacido, no están funcionando en ese momento, están llenos de líquido pulmonar, una sustancia que es rica en cloro y sodio, y ese líquido se reabsorbe al momento del nacimiento gracias a las contracciones uterinas, a través de la activación de canales de sodio y cloro dentro del pulmón, por el estrés del nacimiento. Bueno, eso no ocurrió. Entonces son esos bebés que nos nacen con un pulmón húmedo, entre comillas, con un cuadro de distrés respiratorio severo que fue exacerbado por ese proceso de hipotermia. Para eso está el neonatólogo ahí, precisamente, para favorecer esa transición de una vía intrauterina o una vía extrauterina más fácil. ¿Cómo lo hacemos? Evitando las pérdidas de calor por los diferentes mecanismos que se nos presentan en la sala de parto. Uno, evaporación, como ustedes lo comentaron, el bebé nace bañado en líquido amniótico, está húmedo. ¿Qué tenemos que hacer? Secarlo con un manto estéril precalentado, una temperatura acorde a la que tenía la mamá en su cuerpo, exactamente. Tenemos que evitar la conducción, es decir, evitar que el bebé conduzca el frío a las estructuras donde nosotros lo colocamos. Por ejemplo, una camilla. Por eso el bebito se coloca en una lámpara de calor radiante o una incubadora abierta llamada servocuna. Y lo ideal es que esa servocuna tenga un sensor que va adherido a la piel del bebé, donde va a regular la temperatura de ese equipo, aumentando o disminuyendo la temperatura según los requerimientos del bebé. Evitar la irradiación del calor desde el bebito hacia las paredes frías del quirófano, o la convección, que es evitar que el bebito transfiera su calor hacia esa brisa helada del paciente. Por eso ustedes ven que esas servocunas o incubadoras abiertas tienen como paredes acrílicas que me cubren todo el bebé mientras nosotros estamos actuando encima de esto. O sea, es un trabajo de parto y es un trabajo nacer. Quédense con nosotros que después de esta pausa seguimos con más de Salud en Sintonía. Pon tu vida en la frecuencia correcta. Y acá estamos de nuevo con Salud en Sintonía. Pon tu vida en la frecuencia correcta. Estamos con el doctor Carlos Rondón, pediatra neonatólogo, hablándonos de ese minuto de oro para prevenir la hipotermia en el recién nacido. Carlos, temas bien puntuales. ¿Qué es la grasa parda y por qué los recién nacidos dependen tanto de ella para no enfriarse? Imagínate un abrigo grueso que tienen la mayoría de los recién nacidos atérmicos, ¿ok? Es una grasa especial que tiene una altísima concentración de mitocondrias. ¿Y cuál es la función de que tenga tantas mitocondrias, esas vacuolas o moléculas de grasa? Producir calor. Entonces es una grasa especial que interviene en la termogénesis o producción de calor del recién nacido. Esto ocurre en el bebé a término. El prematuro no tiene grasa parda, por eso el prematuro es más sensible a la hipotermia que el bebé a término. El prematuro además tiene otros factores en contra. Es un bebé que es hipotónico, parece un muñequito de trapo. Cuando nosotros lo vemos, decimos el bebé está entregado, porque tú lo ves con las piernitas y los bracitos completamente estirados, lejos de la parte central de su cuerpo, a diferencia que el bebé a término, que él tiene la posibilidad de acurrucarse, de adquirir esa posición fetal y así disminuir su superficie corporal y el área de pérdida de calor, ¿ok? Esa grasa, como tú lo dijiste anteriormente, entonces no la deberíamos quitar, deberíamos dejarle ese abrigo natural al bebé a término, que en el transcurso de los días él solito va a ir desprendiéndolo poco a poco. ¿Y existe una diferencia real en lo que es el riesgo de hipotermia entre el parto natural y la cesárea? Sí, por supuesto. El parto natural, primero que es más tiempo el bebé protegido por la temperatura materna. Segundo, me facilita a mí el apego hacia la mamá. De hecho, ustedes han visto que nosotros tenemos el bebito y lo acercamos de una vez al seno materno, no solamente para favorecer el apego, sino aprovechar ese incubador natural que es la madre, ¿ok? Siempre en contacto con la mamá. En la cesárea no están así. En la cesárea la mamá está cubierta por estas sábanas
favorecer la antisepsia de la paciente, evitar las infecciones, yo debo tomar el bebito con campos estériles precalentados y tratar de parecerme en algo al parto, tratar de humanizar la cesárea, mostrando precozmente al bebé, acercando el bebito a la mamá para que ambos se huelan, se descargue la oxitocina producto de esas feromonas que todos tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ok? Pero nunca va a ser tan adecuada la temperatura como una señora que está pariendo, por supuesto. Y ahora nos enfrentamos a algo más. Muchas veces queremos grabar un video muy bonito para nuestras casas y perdemos tiempo en favorecer ese apego materno. Perdemos tiempo en tomarnos fotos, estar la familiar ahí acompañándonos a veces, porque sí, es muy bonito esa parte, pero estamos perdiendo tiempo muy valioso y estamos exponiendo en una forma hasta peligrosa al bebé a esa temperatura adversa de la sala de parto o del quirófano. Sí, verdad que es un tema bien delicado. Bueno, ya nos estabas comentando un poquito sobre el caso de los bebés prematuros extremos, donde la piel todavía es inmadura, es muy permeable. El impacto de la pérdida de calor por evaporación es mayor, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esto en la unidad de cuidados intensivos? Bueno, fíjate que nos llevamos rápidamente el paciente al hacer vacuna, los podemos cubrir con bolsas plásticas especiales para disminuir estas pérdidas insensibles de calor y de una vez, después de hacer los primeros cuidados del recién nacido y de tener el paciente estabilizado, garantizando su oxigenación y su temperatura, trasladarlo al área de neonatología, sea terapia intensiva, sea cuidados intermedios, cuidados especiales neonatales, en una incubadora, lo más pronto posible, garantizando un ambiente térmico neutro. ¿Qué es un ambiente térmico neutro? Es la temperatura ideal para el paciente en donde las pérdidas calóricas están prácticamente al cero. No hay pérdidas calóricas porque es la temperatura ideal para el paciente. Por eso ahora todas estas incubadoras que ustedes ven son incubadoras inteligentes, decimos nosotros, tienen sensores especiales conectados al paciente para regular la temperatura según los requerimientos que éste necesita. En ese instante, exacto. ¿De qué manera el choque térmico y la redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos vitales afectan la perfusión intestinal y aumentan el riesgo de patologías digestivas graves, que es una de las primeras cosas que vemos muchísimo, la mortalidad en el recién nacido? Recuérdate aquel reflejo de inmersión en buceo que hablamos. El bebito cierra los vasos sanguíneos en todos los órganos no nobles para mantener el flujo sanguíneo cerebro, corazón, glándulas suprarrenales. Un órgano que sufre muchísimo es el riñón, un órgano que sufre muchísimo es el pulmón y un órgano que sufre extremadamente es el intestino, nuestro segundo cerebro. Entonces, ¿cómo puedo alimentar a un bebé que tiene un intestino necrótico porque no hubo un aporte de oxígeno adecuado de ese tejido? Ese es un bebito que se va a distender en nosotros iniciar la alimentación, en donde va a haber una translocación bacteriana, la microbiota que todos tenemos, las bacterias, en este caso beneficiosas con que nosotros nacemos, van a proliferar producto de esa hipoxia, producto de esa acidosis extrema, y se crea un círculo vicioso dentro del intestino que llamamos enterocolitis necrotizante, microinfartos intestinales, que al final va a terminar el intestino perforado y el paciente críticamente enfermo o hasta fallecer. Entonces fíjense cómo el frío puede destruir un tejido. Lo vemos en estos personajes que son alpinistas, que son escaladores, cómo se necrosan sus miembros, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Bueno, aquí en el recién nacido ocurre exactamente lo mismo, pero en sus órganos internos. En todo lo que es el desarrollo vital, esa adaptación a esta nueva vida. Es indispensable, ¿verdad?, la comunicación entre el obstetra y el neonatólogo antes del nacimiento del bebé. La comunicación asertiva es importantísima en todos los seres humanos, sea en una empresa, sea en nuestro hogar y sobre todo en nuestra profesión. Y nosotros somos una carrera muy afín, porque ustedes velan por el binomio madre-hijo y necesitan de nosotros para tener éxito en que ese binomio sea completamente sano. Quiere decir que cuando no hay una comunicación adecuada, cuando no hay un control prenatal adecuado, cuando no hay una comunicación asertiva entre obstetra y neonatólogo, lamentablemente va a haber problemas que van a repercutir en la salud de alguno de los dos integrantes del binomio, y por lo general siempre es el eslabón más débil. ¿Quién es el eslabón más débil? El recién nacido. Por eso cada vez que
uno va a pedir un presupuesto, ¿no? Para la atención, uno lo primero que pregunta es quién es el pediatra de guardia, quién es el que lo va a atender, para uno entonces poder comunicar a quién vas a llevar a la clínica. Y nos presentan el caso para Exacto, sí. anticiparse a los problemas. Claro. Correcto. Nos vamos un momentico a una pausa comercial y enseguida volvemos con más de Salud en Sintonía. Con tu vida. En la frecuencia correcta, no se vayan. Bienvenidos nuevamente a Salud en Sintonía, pon tu vida. En la frecuencia correcta. Y seguimos con el doctor Carlos Rondón, pediatra neonatólogo. Carlos, ¿cómo es esa preparación de ese equipo de neonatología antes de que nazca el bebé para garantizar un ambiente térmico seguro? ¿Qué hacen? La misma palabra lo dice antes de que nazca el bebé, es decir, anticiparnos a los problemas. Si yo sé que la hipotermia es algo que me puede asesinar al bebito, tengo que tener la incubadora encendida antes de la cesárea, campos estériles precalentados, por lo general se encarga el personal de enfermería de tenerlos en el autoclave, tener el quirófano a una temperatura adecuada. Hay quirófanos que nos permiten bajar la temperatura en algunas clínicas, en vez de tener 14 grados centígrados, que como en la mayoría de las clínicas donde hay aires acondicionados centrales, y hay quirófanos obstetricios donde podemos subir la temperatura hasta 26 grados aproximadamente. No es en la mayoría de las clínicas del país y lamentablemente ninguna de las clínicas donde yo trabajo. Tenemos que tener el laringoscopio funcionante, el mezclador de oxígeno, todo ya prepuesto para atender a ese bebé en las mejores condiciones. Por supuesto, la incubadora de transporte con el equipo de enfermería esperando el bebito cuando nazca. Y bueno, recibir ese bebé en la forma más satisfactoria y cubrirlo lo más rápido posible para evitar estos mecanismos que me facilitan la pérdida de calor del bebé. El trabajo para recibir un recién nacido es un trabajo que es sincronizado y es como nosotros, todos tienen que estar en sintonía. En sintonía, exactamente. El contacto piel a piel, Carlos, o el método canguro inmediato, ¿es una MAVA o realmente es la mejor incubadora externa, por así decirlo, para el bebé? Es la mejor incubadora y fíjate que facilito el apego. ¿Qué sucede cuando acercamos al bebé a la mamá? La mamá la huele, el bebé la huele. Nosotros tenemos feromonas que expelemos e inhalamos a través de nuestro órgano de la respiración. Tenemos vestigios de un órgano de Jacobson, como ese que tienen los perritos, no tan bueno como el olfato de los perros, por supuesto, pero sí vamos a sentir el olor de nuestra madre. Y por eso que los recién nacidos huelen tan rico, y por eso nos enamoramos de nuestros hijos cuando olemos la frentecita de ellos, ¿no? Eso desencadena la producción de oxitocina, y la oxitocina se encarga de aumentar la producción de leche humana. Entonces me facilita a mí la lactancia, me hace el trabajo muchísimo más sencillo, así evitamos estar utilizando fórmulas y favorecer la lactancia materna, lo ideal de forma exclusiva, De hecho, ustedes han visto cuando hemos entrado a pabellón juntos, que después que yo me llevo el bebito y ya lo cubro con sus campitos, coloco su gorra, ya lo dejamos acurrucadito con esos campos precalentados nuevamente, como les digo, vuelvo otra vez al quirófano a mostrárselo de nuevo a mamá y a favorecer de una vez la lactancia en quirófano. Eso ahora es maravilloso. Antes no era así. Antes ustedes veían que yo me llevaba el bebito inmediatamente y la mamá veía su bebé 4 horas después. Para poder dar lactancia, eso era Dios y su santa ayuda, porque no se había dado el apego precoz, no se había desencadenado esa producción o esa secreción de oxitocina y por ende la lactancia iba a fracasar en el bebito. Ahora ya, gracias a Dios, esto no está sucediendo. Estamos acá acompañados del doctor Carlos Rondón, pediatra neonatólogo. Carlos, si pudieras darle un solo consejo de oro a las futuras mamás que nos escuchan sobre el cuidado de su bebé en estos primeros 5 minutos, ¿cuál sería ese consejo? Primero, sean felices, disfruten el embarazo, disfruten ese amor tan maravilloso y ser consentidas por todos alrededor cuando están embarazadas. Busquen excelentes obstetras, los más estudiosos. El ser más estudioso no es lo mismo tener más seguidores, eso es mentira. Contrólense bien el embarazo, tienen que acudir regularmente a sus consultas obstétricas. Incluso existe lo que llamamos ahora la consulta prenatal con el pediatra para uno tratar de responder todas esas interrogantes que tiene mamá antes del nacimiento. Si vamos a utilizar
estas filmaciones dentro del área de quirófano, ya sabemos que la película es diferente, que la película debe ser realmente adecuada para evitar cualquier complicación en el neonato, porque es un ser sumamente débil, sumamente susceptible, que no tiene cómo defenderse en un ambiente adverso. ¿Okay? Vamos a fomentar la lactancia materna, vamos a fomentar lo que es la pesquisa neonatal temprana, la pesquisa auditiva, las inmunizaciones de neonatos, la lactancia materna exclusiva, por supuesto, pero en una forma prudente, en una forma disciplinada y siempre con medicina basada en evidencia, en protocolos médicos sencillos, no improvisar. Cuando improvisamos, por lo general, las cosas no salen muy bien. ¿Okay? Sí, puede salir cualquier imprevisto por ahí. Sí. Y de verdad qué gran honor haberte tenido hoy con nosotras en nuestro programa, Carlos, con este tema que es tan fascinante y tan necesario para proteger a nuestros niños. Coméntales a nuestra audiencia, Carlos, cómo pueden contactarse contigo, tus números de teléfono, redes sociales, tus lugares de trabajo. Yo trabajo en Centro Médico Maracay desde hace muchos años, desde el año 2008 hasta la actualidad. Mi consultorio está en el piso 2, consultorio 205. Mi número de contacto es el 0412-450-9904 para cualquier emergencia. Y estoy también en Centro Quirúrgico del Sur, no en el área de consulta, sino en el área de atención neonatal, en el área de atención pediátrica. Tengo el honor de estar ahí desde hace 3 años ya. De hecho, mi bebita nació en esa institución, es mi segunda casa. El Centro Quirúrgico del Sur es la antigua Clínica San Miguel, y ahora con nueva administración, y tengo el honor de pertenecer a estos 2 equipos de trabajo, el Centro Médico Maracay y Centro Quirúrgico del Sur. ¿Tus redes sociales, Carlos? Dr.carlosrondón es mi Instagram, ahí pueden localizarme y trataré de responder cualquier interrogante.